La historia suele recordar los nombres de los reyes, los generales y los profetas que marchan por el escenario del mundo, dejando un rastro de ciudades conquistadas o multitudes transformadas. Sus legados están tallados en piedra, escritos en crónicas y proclamados a viva voz. En la narrativa de un hombre que nunca tuvo un lugar propio donde recostar la cabeza, existió un hogar que se convirtió en su único refugio. En la historia de un ministerio itinerante, constantemente en movimiento y bajo amenaza, existió un punto fijo, un ancla de paz y normalidad en medio de la tormenta. Este santuario era custodiado por dos hermanas, dos mujeres unidas por la sangre, pero distintas en su espíritu, dos caras de la misma moneda de la devoción. Una, con una fe que se expresaba a través de sus manos, en el servicio incansable y el amor práctico. La otra, con una fe que residía en el silencio, en una adoración profunda y una escucha contemplativa. Su historia nos obliga a preguntar, ¿cuál es la forma correcta de amar a Dios? ¿En la acción o en la adoración? ¿En el servicio visible o en la entrega silenciosa? ¿O acaso la verdadera fe necesita de ambas para estar completa? Sus nombres eran Marta y María. Y esta no es simplemente la crónica de su amistad con Jesús, sino el viaje de dos almas que, desde la intimidad de su hogar, se convirtieron en discípulas fundamentales. Su legado no fue escrito en largos viajes, sino en los muros de una casa que se transformó en un santuario, demostrando que a veces el acto de fe más radical y transformador es simplemente abrir tu puerta. A menos de 3 kilómetros de Jerusalén, en la ladera oriental del Monte de los Olivos, se alzaba una aldea que el tiempo parecía haber olvidado. Su nombre era Betania. No poseía la grandeza de la capital, ni sus murallas imponentes, ni la majestuosidad de su templo. Era un lugar de caminos polvorientos, casas de piedra blanqueada por el sol y el aroma a pan recién horneado. Y sin embargo, en los días finales de la vida de Jesús, este humilde pueblo se convirtió en el lugar más importante de su mundo. Un último bastión de paz en el borde mismo del abismo. Para entender Betania, primero hay que entender la Jerusalén de aquella última semana. La ciudad santa era un volcán a punto de estallar. Hacía tiempo que los líderes religiosos, encabezados por el astuto sumo sacerdote Caifás, habían decidido que el profeta de Nazaret era una amenaza intolerable. En los salones del Sanedrín susurraban planes y conspiraciones, buscando la oportunidad para prenderlo lejos de las multitudes que aún lo aclamaban. Las calles, abarrotadas por cientos de miles de peregrinos que llegaban para la Pascua, eran un hervidero de fervor religioso y celo nacionalista, vigilado de cerca por las cohortes romanas, cuya paz era tan frágil como una telaraña. Cada palabra de Jesús, cada milagro, cada enseñanza, echaba más leña a un fuego que pronto sería incontrolable. Jerusalén era una trampa mortal. Y en medio de ese peligro inminente, la casa de Betania era un santuario. Dentro de sus modestos muros, el ruido de la conspiración se desvanecía, reemplazado por el sonido del agua vertida en un cántaro, por el crepitar del fuego en el hogar y por el murmullo de conversaciones entre amigos. Este hogar era el ministerio de dos hermanas, dos mujeres cuyo seguimiento de Jesús no se escribía en largos viajes, sino en la fidelidad de una puerta siempre abierta. Su labor era una de las más antiguas y sagradas de la fe judía, la hospitalidad. Un deber que no era una simple cortesía, sino un mandato divino. Ofrecer refugio a un viajero era ofrecerlo a Dios mismo. Y en esos días oscuros, ofrecerle refugio a Jesús era un acto de una valentía silenciosa, un desafío a los poderes que gobernaban desde la colina de enfrente. La mayor de las hermanas, Marta, era el ancla de este santuario. Era una mujer de manos ocupadas y un corazón práctico. Su amor era tangible, se podía probar en el pan que horneaba y sentir en el orden de su casa. Para ella, la fe era acción, servicio, diligencia. Era la certeza de que el cuerpo necesita sustento y el espíritu necesita un lugar donde descansar. Con su trabajo incansable,
Marta creaba el espacio físico y la estructura para que la paz pudiera florecer, protegiendo a sus invitados del caos del mundo exterior. Su hermana, María, era el corazón de ese mismo santuario. Si Marta era el ancla, María era la marea profunda y silenciosa. Su amor no se manifestaba en el ajetreo, sino en la quietud. Su fe era contemplativa, una capacidad asombrosa para detenerse, escuchar y percibir las corrientes invisibles del espíritu. Mientras otros se enfocaban en lo que Jesús hacía, María se enfocaba en quién era Él. Su devoción no se servía en una mesa, sino que se derramaba desde un alma atenta, ofreciendo a Jesús el regalo más escaso de su ministerio, un espacio sin demandas, un silencio donde su propia alma podía ser escuchada. Para Jesús, este hogar era más que un simple descanso. Era el único lugar en la tierra donde el peso de su misión parecía aligerarse. Ya no era el rabí rodeado de discípulos que no entendían, ni el Mesías asediado por una multitud insaciable, ni el profeta enfrentado a sus enemigos. Aquí era simplemente Jesús, un amigo que podía compartir una comida, una risa, una preocupación, un hombre que encontraba en la fe práctica de Marta y en la devoción silenciosa de María el consuelo y la fuerza para enfrentar la semana más oscura de la historia. Estas dos formas de amar, una anclada en las manos y otra en el corazón, convivían en una armonía frágil, pero estaban destinadas a chocar, a ser probadas en el fuego del dolor y, finalmente, a complementarse de una forma que dejaría una lección eterna sobre lo que realmente significa seguir a Jesús. No en los caminos, sino desde el corazón mismo del hogar. El viaje de la fe de Marta se escribía con el lenguaje de la acción. Para ella, amar era hacer, creer era servir. En una de las primeras visitas de Jesús a su hogar, esta verdad se manifestó en toda su complejidad. Mientras María se sentaba en un silencio absorto a los pies del Maestro, bebiendo cada una de sus palabras, Marta se sumergió en un torbellino de actividad. Su mente era un mapa de tareas urgentes, cada una esencial para honrar a su invitado. El agua fresca que debía traerse del pozo, la harina que debía molerse y amasarse para el pan, las hierbas que debían lavarse, el fuego que no podía extinguirse. En una cultura donde la hospitalidad era un reflejo del honor de una familia, y con un invitado de la talla de Jesús, la presión sobre sus hombros era inmensa. Cada detalle debía ser perfecto. Desde el calor de la cocina, escuchaba las pausas en la conversación, la voz serena de Jesús y el silencio atento de su hermana. Y con cada momento que pasaba, una semilla de frustración comenzó a germinar en su alma. No era resentimiento hacia Jesús, era una creciente incomprensión hacia su hermana. ¿No veía María todo lo que había que hacer? ¿No entendía que la devoción también requería esfuerzo, que el amor debía traducirse en un servicio tangible? Para Marta, el amor era un verbo, no un estado de quietud. Consumida por la ansiedad de su deber, su estrés finalmente se desbordó. Se acercó a Jesús, interrumpiendo el momento sagrado, y su voz, cargada con el peso de su labor solitaria, se convirtió en una queja. «Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado servir sola? Dile, pues, que me ayude». Era el clamor de un corazón agotado, la súplica de alguien que sentía que el peso del mundo práctico recaía injustamente sobre ella. La respuesta de Jesús, sin embargo, no fue la orden que Marta esperaba. Su voz no contenía reprimenda, sino una ternura infinita. La llamó por su nombre 2 veces, un gesto que en la tradición hebrea denotaba una profunda intimidad y afecto. «Marta, Marta», dijo, y en esa repetición validaba su esfuerzo y calmaba su espíritu. «Afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada». No era una condena a su servicio, sino una invitación amorosa a encontrar el centro. Jesús no estaba despreciando el trabajo de sus manos, le estaba recordando que el propósito de todo ese trabajo era la comunión con Él. Era una lección que se sembró profundamente en el alma de Marta. Una semilla que tardaría en germinar, pero que florecería en su hora más oscura. Esa hora
llegó tiempo después. La tragedia golpeó el santuario de Betania de la forma más cruel, y la muerte arrebató la vida de su hermano Lázaro. Durante 4 largos y silenciosos días, la fe de las hermanas fue probada en el crisol del dolor y la aparente indiferencia de su amigo, quien, a pesar de haber sido notificado, no llegó a tiempo para sanarlo. Cuando Jesús finalmente se acercó a la aldea, fue Marta quien demostró cómo aquella lección había transformado su fe. Al oír que él venía, no se quedó en casa paralizada por el luto. Fiel a su naturaleza, la mujer de acción corrió a su encuentro en el camino. Pero esta no era la misma Marta afanada y turbada por los quehaceres. El dolor había cincelado su fe, dándole una claridad y una fuerza asombrosas. Se plantó frente a Jesús y con una honestidad desgarradora le entregó su dolor y su fe en una misma frase: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Era un reproche nacido del amor, pero inmediatamente lo siguió con una declaración de confianza inquebrantable. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Su fe ya no estaba puesta en el servicio de la casa, sino en el poder de la persona frente a ella. Y cuando Jesús le habló de la resurrección, Marta pronunció las palabras que la inmortalizaron, una confesión de fe tan poderosa y completa como la de cualquier apóstol. Dijo: Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. La mujer, que una vez estuvo preocupada por muchas cosas, ahora se aferraba a la única cosa que era verdaderamente necesaria. Su viaje la había llevado desde la ansiedad del servicio hasta la certeza de la soberanía. Había madurado, convirtiendo su fe activa en una confesión audaz que resonaría por la eternidad. Marta, la pragmática, la diligente, la anfitriona, había puesto su fe en palabras contundentes. Pero, ¿cómo declararía su fe su hermana, la silenciosa y contemplativa María? Su respuesta no vendría en forma de palabras, sino en un acto tan radical y poético que el mundo jamás lo olvidaría. Acabamos de recorrer el camino de Marta, el de la fe hecha servicio, una de las 2 mitades que componían el corazón de Betania. Para comprender la historia completa, debemos ahora adentrarnos en el viaje de María, el de la fe hecha adoración. Esta exploración de los distintos senderos del discipulado es el alma de nuestra saga. Si deseas continuar este viaje con nosotros para descubrir las historias no contadas de la fe y sentir su verdadero peso, te invitamos a suscribirte a la saga bíblica y a activar las notificaciones. Así, te asegurarás de no perderte la conclusión de esta crónica y de todas las que están por venir. Ahora, volvamos al santuario de Betania, donde la devoción está a punto de tomar una forma inolvidable. Si la fe de Marta se había forjado en palabras audaces, la de María se había destilado en el silencio de la contemplación. Su viaje como discípula había comenzado a los pies del Maestro, no en el ajetreo de la cocina, sino en la quietud de la escucha. Mientras otros aprendían las parábolas, María aprendía al hombre. En su quietud, percibía lo que la acción y la lógica de los demás no lograban captar: la soledad de su misión, el peso de la gloria y el sacrificio que se escondía en sus ojos. Ella había escuchado las enseñanzas sobre el reino, pero en su espíritu sentía la inminencia de una coronación muy distinta, una que no involucraría un trono, sino una cruz. En la cena celebrada en Betania, mientras los demás hablaban del pasado y del futuro incierto, María vivía en la urgencia del presente. Veía a Jesús no solo como el amigo que había devuelto la vida a su hermano, sino como un rey a punto de partir a su batalla final, un cordero preparado para el sacrificio. Una convicción ineludible se apoderó de ella. El tiempo de las palabras había terminado. Su amor, su gratitud, su comprensión profética de la hora, todo debía ser declarado no con los labios, sino con un acto tan absoluto y desmedido que rompiera con toda lógica y convención. Su alma la impulsó a moverse. Se levantó en silencio,
y su movimiento deliberado fue como una nota suspendida en el aire, atrayendo la mirada de todos. Se dirigió al lugar donde guardaba su tesoro más preciado, un frasco de alabastro, liso y frío al tacto. No contenía un simple perfume, contenía nardo puro, una esencia exótica y valiosísima, importada de las lejanas montañas de la India. Su valor era una fortuna, el equivalente a 300 denarios, el salario íntegro de un año de trabajo de un jornalero. Era el tipo de tesoro que una familia guardaba para una dote, para asegurar un futuro o para enfrentar una calamidad. Era seguridad líquida, un patrimonio en un frasco, y ella estaba a punto de derramarlo todo. Regresó a la sala y se acercó a Jesús. No pidió permiso, no hubo vacilación. Con un gesto firme y decidido, rompió el cuello sellado del frasco de alabastro. El sonido agudo cortó el murmullo de la conversación, un chasquido definitivo que declaraba que no había vuelta atrás. Al instante, una ola de fragancia exquisita y penetrante explotó en la habitación, un aroma tan intenso que parecía desplazar el aire mismo. Era el perfume de reyes, de sacerdotes, y también el usado para preparar a los muertos para su descanso final. Ante la mirada atónita de los comensales, María se arrodilló y comenzó a derramar el espeso y aceitoso perfume sobre los pies de Jesús. No guardó ni una gota. Lo vertió todo en un acto de extravagancia sagrada. Pero su entrega no terminó ahí. Hizo algo aún más escandaloso. Se soltó el cabello, dejando que cayera sobre sus hombros, un acto de vulnerabilidad y humildad que una mujer respetable de la época jamás haría en público. Y con su propio cabello, comenzó a secar el perfume de los pies de su Señor. En ese instante, la habitación dejó de ser un comedor para convertirse en un templo. Era un momento de una intimidad tan profunda, un acto de adoración tan puro y silencioso, que silenció a todos los presentes. Pero el silencio fue roto por una voz afilada, impregnada de un pragmatismo cínico. Era Judas Iscariote, el encargado de la bolsa del grupo. Su ceño estaba fruncido, su indignación era palpable. «¿Por qué este desperdicio?», dijo, su voz cortando la atmósfera sagrada. «Este perfume podría haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres». Su lógica era impecable, su argumento socialmente irreprochable. La acusación envenenó el aire al instante. Otros discípulos, atrapados entre el asombro del gesto de María y la aparente sensatez de las palabras de Judas, comenzaron a murmurar en acuerdo. El hechizo se había roto. La declaración de amor más pura se había convertido, de repente, en un escándalo público. Un acto nacido de la devoción profética se enfrenta ahora al juicio frío de un mundo que no lo comprende. Sería defendido o condenado. La tensión en la habitación era tan densa como el perfume que la llenaba. El acto sagrado de María pendía en el aire, juzgado y redefinido como un derroche por la lógica pragmática de Judas. Su acusación, disfrazada de piedad, había surtido efecto. En los rostros de los otros discípulos se reflejaba la confusión, el murmullo aprobatorio de quienes, sin la malicia de Judas, habían caído en la trampa de medir un acto de amor con la vara de la economía. María permanecía en silencio, arrodillada, su gesto de adoración ahora convertido en el centro de una incómoda controversia. La atmósfera de celebración se había evaporado, dejando un silencio gélido, cargado de juicio. Todos esperaban la reacción del maestro, una corrección, una palabra que restaurara el sentido común. Pero la voz de Jesús no se unió al coro de la condenación. En su lugar, se elevó con una autoridad serena que no reprendía, sino que protegía. Era la calma de un rey defendiendo a un súbdito leal. «Déjenla en paz», dijo, y en su tono no había ira, sino una profunda tristeza por la ceguera de sus amigos más cercanos. Sus palabras no fueron una sugerencia, sino un mandato que detuvo en seco todo murmullo. Se dirigió a ellos, pero su mirada estaba llena de una gratitud y comprensión profundas hacia la mujer que seguía a sus pies. «¿Por qué la molestan? Buena obra me ha hecho».
Con esa frase, Jesús tomó la narrativa del mundo, la narrativa de la lógica y la razón, y la invirtió por completo. Les estaba enseñando en tiempo real que hay dos maneras de ver la realidad. Una es a través de los ojos del cálculo, que pregunta, ¿cuánto se perdió? La otra es a través de los ojos de la devoción, que entiende, todo se ha entregado. Donde ellos veían un activo desperdiciado, él veía un corazón derramado. Donde veían un acto irracional, él veía la belleza de un amor que no mide los costos. Continuó, abordando directamente el pretexto de Judas, una lección para todos los presentes. Porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes, y cuando quieran, podrán hacerles bien. Con esto, no descartaba el mandato de cuidar a los necesitados. Lo reafirmaba como una constante, un deber perpetuo. Pero entonces añadió la frase que lo cambiaba todo. Pero a mí no siempre me tendrán. Estas palabras cayeron en la sala con un peso premonitorio. Eran una declaración de su partida inminente. Un recordatorio de que la oportunidad de estar en su presencia física era un tesoro finito. Un momento divino que se agotaba con cada latido del corazón. Los discípulos habían estado inmersos en ese momento durante 3 años, pero su familiaridad les había impedido ver su naturaleza extraordinaria y pasajera. María, en cambio, sí lo había entendido. La fe que le permitió a ella actuar con tanta claridad profética no había nacido en el vacío. Se había forjado en el trauma y el triunfo que habían sacudido los cimientos de su hogar. Poco antes de este acto de unción, la fe de esta familia había sido llevada al límite. La muerte, con su hedora finalidad, había entrado en su casa y se había llevado a Lázaro. En el abismo de esa pérdida, habían presenciado cómo la palabra de Jesús desataba las ataduras de la tumba. María había olido la muerte y ahora, en un acto de fe sublime, reemplazaba ese recuerdo con el aroma de la vida y la devoción. Habiendo visto a su amigo conquistar la tumba de otro, su espíritu intuyó que ahora él se preparaba para enfrentar la suya. Y entonces Jesús pronunció la revelación final, las palabras que desvelaron el misterio de aquel gesto y lo inscribieron para siempre en la historia de la redención. Ella ha hecho lo que podía, dijo, honrando la totalidad de su entrega, reconociendo que había dado todo lo que tenía y todo lo que era, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Un silencio helado recorrió la habitación, más profundo que el anterior. La palabra sepultura colgaba en el aire, una verdad brutal e ineludible. Ya no era una metáfora o una parábola lejana, era una realidad inminente, confirmada por los labios del propio Maestro. De repente, el delicioso aroma que llenaba la estancia dejó de ser el de una celebración. Se convirtió en el perfume de las honras fúnebres, en el bálsamo de una preparación para el entierro de un hombre que aún respiraba frente a ellos. Jesús había validado el acto de María, pero al hacerlo, había descorrido el velo sobre su propio y trágico destino. El gesto de su amiga se convirtió en un espejo que reflejaba la certeza de la cruz. La fe contemplativa de María le había permitido ver la verdad, y su amor desmedido le había dado el valor para actuar en consecuencia. La pregunta ya no era sobre el costo del perfume. La pregunta que ahora flotaba en el silencio atónito de la habitación era mucho más profunda. ¿Qué significaba ser el amigo más cercano de alguien que, con plena conciencia, estaba caminando directamente hacia los brazos de la muerte? La defensa de Jesús selló el significado del acto de María para toda la eternidad. La fragancia de nardo que impregnaba la casa de Betania se convirtió en un testimonio imborrable, un aroma que contaría una historia de amor profético a través de los siglos. Pero en esa misma habitación, ese mismo aroma marcó el punto de no retorno para otra alma. Para Judas Iscariote, la defensa de Jesús no fue una revelación, sino una afrenta final. El Evangelio de Juan nos dice que fue justo después de este momento, después de presenciar un acto de generosidad que no podía comprender y una reprimenda que no quiso aceptar, que su corazón se endureció por completo
y fue a buscar a los principales sacerdotes para consumar su traición. El contraste es tan absoluto como aterrador. Una mujer lo entrega todo, su tesoro más valioso, para preparar a Jesús para su muerte. Un hombre, uno de sus elegidos, se prepara para entregarlo a la muerte por 30 piezas de plata, el precio de un esclavo. El perfume de la devoción frente al hedor de la traición. Este momento crucial revela el legado completo de las hermanas de Betania. Su historia no es un concurso entre dos personalidades para ver cuál es la mejor, sino la demostración de que la fe verdadera necesita tanto de las manos como del corazón para estar completa. El viaje de Marta nos dejó el legado de la fe en acción. Ella nos enseña que el amor debe tener una expresión práctica, que la fe debe construir, servir, acoger y sostener. Su ministerio fue el de la hospitalidad radical, el de crear un espacio físico de seguridad y paz en un mundo hostil. Y en su momento de mayor prueba, su fe activa maduró hasta convertirse en una de las confesiones teológicas más audaces y claras de la Escritura. Marta es el arquetipo de la fe que trabaja, que declara y que se aferra a la verdad, incluso en medio del dolor más profundo. El viaje de María, por otro lado, nos dejó el legado de la fe en adoración. Ella nos enseña que antes de poder hacer, debemos ser. Antes de poder hablar, debemos escuchar. Su ministerio fue el de la presencia atenta, el de ofrecer a Jesús un espacio de calma donde el ruido del mundo se desvanecía. Su fe contemplativa le otorgó una percepción espiritual, una intuición profética que vio más allá de las expectativas mesiánicas de sus contemporáneos. Y su acto final de unción es el arquetipo de la adoración extravagante, una entrega total que no calcula el costo porque entiende el valor infinito de aquel a quien se adora. María nos muestra que la fe más poderosa a veces no se grita en una confesión, sino que se derrama en un acto silencioso de amor absoluto. Marta y María no son dos caminos opuestos, sino dos alas del mismo pájaro. Juntas, redefinen lo que significa ser un discípulo. Su historia es la prueba de que el seguimiento de Jesús no exige un único molde. No es necesario ser un predicador itinerante, un apóstol o un mártir, para tener un impacto eterno. El ministerio de estas hermanas fue el ministerio del hogar. Demostraron que una casa puede ser un altar, que una comida servida puede ser un acto de adoración y que un momento de escucha silenciosa puede ser más elocuente que 1000 sermones. La tradición nos cuenta que, incluso después de la muerte y resurrección de Jesús, su hogar en Betania continuó siendo un faro de luz, un lugar de reunión para la naciente comunidad de creyentes en Jerusalén. Su santuario personal se convirtió en una de las primeras iglesias domésticas, y su servicio continuó sosteniendo el cuerpo de Cristo en la tierra. Así, el legado de Betania perdura. Es la historia de cómo la fe activa de unas manos trabajadoras y la fe contemplativa de un corazón devoto pueden crear algo extraordinariamente poderoso. La historia de Marta y María no es la crónica de un gran viaje por tierras lejanas, sino la de un hogar que se convirtió en el epicentro de la fe, demostrando al mundo que el lugar más sagrado puede ser una casa cualquiera, y que el acto de discipulado más profundo puede ser un plato servido con amor o un perfume derramado sin reservas. Y así, el legado de Betania no se mide en monumentos de piedra, sino en momentos de profunda humanidad. La historia de Marta y María perdura como un eco a través del tiempo, recordándonos que la fe no es un molde rígido, sino un tapiz tejido con hilos de naturalezas muy distintas. Nos enseña que en el gran cuerpo de la fe, las manos que sirven son tan vitales como el corazón que adora. El servicio sin devoción puede volverse vacío, y la devoción sin servicio puede volverse estéril. Ambas, unidas, crean un santuario no solo para Dios, sino para un mundo necesitado de refugio. En la saga bíblica, creemos que cada uno de estos relatos, especialmente los que ocurren en los márgenes de las grandes crónicas, contiene una verdad que espera ser sentida. Las historias de estos héroes silenciosos, de los otros discípulos de Jesús,
Nos ofrecen un espejo para examinar nuestra propia fe y nuestro propio caminar. Nos gustaría saber tu sentir. Déjanos un comentario. ¿Con qué faceta del discipulado te identificas más en tu vida? ¿Con la fe activa y servicial de Marta? ¿O con la fe devota y contemplativa de María? Si este viaje a través de la vida de dos de las amigas más cercanas de Jesús ha aportado valor a tu entendimiento, te invitamos a que nos apoyes con un me gusta. Y si aún no formas parte de nuestra comunidad, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas ni un solo capítulo de esta saga. Aquí puedes seguir fortaleciendo tu espiritualidad con otro video más. Solo da clic y continúa el viaje en la saga bíblica.